Muy bien, darles la bienvenida a todos. En honor a la hora, queremos ya iniciar nuestro encuentro, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la propuesta de Constitución Política 2023 a la familia? Buenas noches. A nombre de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar les damos la bienvenida a este webinar que nos dice la propuesta de Constitución Política 2023 a la familia. Como Comisión Nacional de Pastoral Familiar en Chile, nuestro propósito es invitar a todos a realizar un discernimiento informado y a emitir un voto consciente, reflexionando sobre lo que esta propuesta constitucional significa para la familia. En este encuentro buscamos iluminar los posibles efectos que la eventual aprobación de la propuesta constitucional podría tener en las familias chilenas, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Para ello hemos solicitado la colaboración de los institutos de familia pertenecientes a las universidades católicas de nuestro país. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, en el párrafo 157, nos recuerda que el bien común implica el respeto a la persona humana en su totalidad, con derechos fundamentales orientados hacia su desarrollo integral. También enfatiza la importancia del bienestar social y el desarrollo de los diferentes grupos intermedios, aplicando el principio de subsidiariedad. Entre estos grupos destaca especialmente la familia, considerada la célula básica de la sociedad. Asimismo, el bien común exige la paz social que no se logra sin prestar especial atención a la justicia distributiva, cuya violación puede generar conflictos. La sociedad en su conjunto y de manera particular el Estado tiene la responsabilidad de defender y promover el bien común. Es por ello que ante la nueva propuesta constitucional nuestros obispos nos instan a proporcionar elementos de discernimiento para la decisión crucial de que cada ciudadano debe tomar y manifestar a través de su voto siguiendo su conciencia. Este momento representa un hito único y solemne en la vida de nuestro país y todos estamos llamados a discernir, guiándonos en la verdad y la justicia. Nos guiamos por valores antropológicos fundamentales que buscan el bienestar de la persona y la construcción de una sociedad justa y equitativa. No dirigimos nuestras palabras únicamente a los creyentes, sino a todas las personas de buena voluntad que desean contribuir al bien de Chile. Nos encomendamos a Nuestra Señora del Carmen, Reina y Madre de Chile, para que oriente el rumbo de nuestra nación y el discernimiento consciente de cada ciudadano en esta decisión electoral de gran importancia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa, Santa Madre de Dios, oh Virgen Santa, Santa, Santa Madre de Dios, bajo tu amparo nos acogemos. No desoigas la oración, oh Virgen Santa, de tus hijos necesitados, y líbranos de todo peligro, Virgen Santa, Virgen gloriosa y bendita, oh Virgen Santa. Yo quiero vivir siempre bajo tu amparo, bajo tu amparo, bajo tu amparo. Agradecemos la amabilidad de Carolina, directora del Centro UC de la Familia, y de Juan Pablo Faúndez, director del Programa de Ciencias para la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por aceptar la invitación de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar. Juan Pablo Faúndez nos recordará los principios relevantes de la doctrina social de la Iglesia relacionados con la familia, mientras que Carolina Salinas comentará aquellos aspectos
del texto constitucional que tienen una relación más directa con la familia. Carolina Salinas Suárez, directora del Centro UC de la Familia, profesora de Derecho de Familia y sucesorio de la Facultad de Derecho UC, máster oficial en Ciencias del Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II, abogada y licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Juan Pablo Faúndez Alier, director del programa de Ciencias para la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es miembro de la Comisión Nacional de la Pastoral Familiar de nuestro país, doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca, España, máster en Derecho Canónico y máster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, abogado, licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a hablar desde 5 tópicos: el lugar de la familia en la sociedad, el matrimonio, la vida humana, la educación de los hijos y el bienestar de la familia. Esos son los ámbitos que vamos a abordar. Y vamos a comenzar con el primer tema, que tiene relación con el lugar de la familia en la sociedad. Entonces le hemos pedido aquí a Juan Pablo, que desde la doctrina social de la Iglesia nos pueda refrescar, nos pueda recordar cuál es el papel o la importancia que se le atribuye a la familia en la sociedad. Juan Pablo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias también a Martina, a Blanca, a todos los miembros de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar, a todos los que están aquí participando de este webinar. También un cordial saludo a Carolina, con quien nos toca en varias ocasiones intervenir, dirigirnos a distintos públicos para tocar justamente estos temas de familia. Bien, la pregunta del papel de la familia y su importancia desde la doctrina social de la Iglesia es una importancia relevante, y yo voy a partir hablando de un primer concepto que para la doctrina social de la Iglesia es muy eh, central, y de alguna manera, después Carolina lo comentará, pero está presente en este proyecto de constitución, y es el comprender la familia como aquel núcleo, ¿no es cierto?, célula fundamental de la sociedad. Eso se dice en muchos textos de la doctrina social de la Iglesia, está trabajado también de esa forma en el compendio de la doctrina social. Y hablar de la célula, si pensamos en un organismo, tenemos que lo esencial, lo constitutivo de ese organismo son sus células. Si llegamos a la última dimensión, ¿no es cierto?, que nos permite ver cómo se estructura ese cuerpo, ese organismo. Con la familia ocurre algo parecido. Por eso que también la doctrina social de la Iglesia habla de la familia como un sujeto social primario. Yo hablo de ella también como un sujeto cultural primario, ya sea social, sea cultural. Estamos hablando de que la familia, fijémonos bien, con el término sujeto, aunque sea un conjunto de personas, se puede reconocer como eso, como un sujeto, o sea, como una instancia que desde el punto de vista de su organización puede actuar en la sociedad y actúa de manera primaria, porque la familia es la que se va organizando cuando se empieza a abrir, ¿no es cierto?, se empieza a reunir con otras familias y se empieza a asociar, empieza a constituir organizaciones, colegios, asociaciones, distintos, como llamamos, cuerpos intermedios, ¿no es cierto?, que nos permiten llegar al final hasta la configuración del Estado. Eso se da gracias a la familia, gracias a la articulación social que se empieza a desarrollar desde la familia. Y yo también menciono siempre una característica muy relevante, y es que si nosotros nos damos cuenta, en comparación con otros seres vivos, incluso algunos que son muy cercanos a nosotros, ¿no es cierto? Estamos hablando de mamíferos, etcétera. Habitualmente estos otros animales, una vez que nacen, rápidamente se están moviendo, empiezan a desarrollarse, saltan y se conectan intuitivamente incluso a las ubres, ¿no es cierto?, de su progenitora, para empezar a alimentarse. Fijémonos en lo que ocurre con las familias. Nosotros nacemos intencionalmente de manera inmadura. Necesitamos ese entorno social que se haga cargo de nosotros cuando no podemos dirigirnos hacia esa fuente de alimentación, cuando necesitamos que nos sujeten la cabeza, cuando necesitamos que se nos abrigue. Por lo tanto,
desde el punto de vista de nuestra propia estructuración humana, ¿no es cierto?, desde nuestra constitución antropológica, los seres humanos necesitamos ese entorno social primario, que es el que nos va a permitir desde ahí empezar a desarrollar todas las capacidades, capacidades afectivas, capacidades intelectuales, capacidades eh, normativas, no sé, todo lo que podamos desarrollar como seres humanos. Y por lo tanto la familia es la que va creando, como lo dice la doctrina social, una especie de ecología humana, ¿no es cierto?, como un entorno humano necesario en el cual nosotros nos vamos desarrollando. Y desde ahí empieza a crear distintas condiciones. No me voy a pasar en el tiempo porque nos han dicho solo 5 minutos, pero desde ahí podríamos decir que se siguen creando condiciones que para la doctrina social son muy importantes, valores, principios, desde la dignidad de la persona humana hasta llegar a lo que es el cuidado, ¿no es cierto?, por los pobres, por ejemplo, como valores, como principios, que podemos ir justamente ejercitando y aprendiendo en ese contexto de la vida familiar, porque es ahí donde se nos van entregando justamente esas capacidades de valoración, de percepción de la realidad. Y entonces, concluyo, por todo ello y más, la familia creo yo que efectivamente la podemos reconocer como que tiene un papel y un rol muy importante y determinante para la vida social. Familias bien articuladas, cuando tengan debilidades, podrán generar un entorno social el más beneficioso esperable, digamos, y familias que puedan tener situaciones complejas, eso también repercutirá en lo que es nuestra propia organización social. Así que eso podría decir para empezar en relación a la primera pregunta. Gracias, Juan Pablo. Carolina, en esta clave que ya nos estaba diciendo Juan Pablo del reconocimiento y este valor primario y activo que tiene la familia en la sociedad, de lo que tú has leído, de lo que tú vislumbras y que propone la propuesta de constitución, ¿qué posición o valoración específica tiene esta propuesta respecto al lugar que ocupa la familia en la sociedad? Agradezco rápidamente para no ocuparme los 5 minutos que no puedo pasarme. Hice mi trabajo trayéndoles a ustedes los artículos para que no solamente parezca una interpretación mía de las palabras que están puestas en la propuesta, sino para que ustedes mismos puedan leerlas, ¿no? Y entonces ahora voy a compartir brevemente pantalla cada vez que me toquen mis 5 minutos. Ricardo, tú me dices si ahí se logra ver mi pantallazo. Ok, Sí, se ve. perfecto. Voy rápidamente entonces con lo primero, que es qué lugar ocupa, ¿no?, en nuestra propuesta constitucional la familia en la sociedad. Y quiero aquí simplemente fijar la atención de ustedes en el primer artículo de esta propuesta constitucional, que repite un poco la fórmula que ya está en la constitución vigente hoy día. Pero yo diría que lo extiende un poco, tocándolo de manera parcelada, las distintas maneras en cómo el Estado se pone al servicio de la persona, de la dignidad de la persona, y en el mismo sentido también reconoce la preeminencia de la familia como una realidad prejurídica, pero también como aquel ámbito privilegiado en que las personas y la dignidad humana se despliega, ¿no? La vida humana se despliega y por lo tanto estas son palabras bien parecidas a la Constitución que hoy día está vigente, ¿no? Dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento. Si conocen la Constitución actual, es prácticamente la misma fórmula, pero además yo diría que la rodea en el mismo artículo primero de otras alusiones que para mí son muy importantes, porque en el número 4, en esta misma pantalla ustedes pueden ver, dice que las agrupaciones que surjan entre las personas, en el fondo, van a ser respetadas por el Estado, ¿no? Y por lo tanto, y en el número 5 dice, el Estado servirá a las personas y a la sociedad, puesto que su finalidad es el bien común. Y entonces aquí también recoge un concepto que pertenece a la doctrina social de la Iglesia, cuál es el bien común, ¿no? Como aquel conjunto de condiciones que nos permiten a todos y cada uno alcanzar el mejor y mayor bienestar y plenitud material y espiritual posible, ¿no? Esa es como la definición de este bien común. Y entonces, cuando hablamos de un bien común, nos estamos refiriendo a que es un Estado que está puesto al servicio de la persona, puesto al servicio de las instituciones y agrupaciones intermedias, entre ellas
manifiesta que tiene una importancia mayúscula a la familia, ¿no? Está en el segundo párrafo del artículo primero, y a mi modo de ver, eso es un reconocimiento muy importante del lugar de la familia en la sociedad. No quiero extenderme mucho más, les puedo mandar después este PowerPoint, pero solo quisiera además señalar que en el mismo sentido, artículos más adelante, ¿no? En el artículo 13 reconoce además una de las labores y las funciones más importantes que desarrolla la familia, que es el valor, que es los cuidados, ¿no? Los cuidados dentro de una función tan particular como la solidaridad intergeneracional, que es esta, obviamente, preocupación que tenemos los unos por los otros, los padres por los hijos por los padres, y cómo entonces el Estado debiera entonces promover la corresponsabilidad en esos cuidados. Lo mismo más adelante, como debiera el Estado promover la conciliación entre vida laboral y familiar. O sea, de nuevo vuelve sobre la importancia que tiene para el Estado y para los deberes que la Constitución le está dejando al Estado este núcleo fundamental que es la familia. Y creo que hasta ahí es mi primera respuesta. Bueno, sí, esto lo voy a dejar para la educación de los hijos. Voy a volver sobre este tema porque creo que ya estoy en mis 5 minutos. El otro ámbito que queremos abordar tiene que ver con el matrimonio. Juan Pablo, ¿cuáles son las enseñanzas fundamentales? Recuérdanos qué dice la Iglesia acerca del matrimonio y cómo éstas se relacionan con la familia y la sociedad. ¿Qué implicancias hay ahí? El matrimonio para la doctrina social de la Iglesia, para la Iglesia en general y su vida, es fundamental. Tengamos presente que el matrimonio es un sacramento, ¿no es cierto? Toda una explicación muy bonita respecto a la evolución de la forma como la Iglesia fue entendiendo y finalmente aceptando el sacramento como ese signo del amor indisoluble entre Cristo y la Iglesia. Y una cosa es la importancia que tiene el matrimonio, ¿no es cierto?, desde la perspectiva canónica, desde la perspectiva de la Iglesia, pero también tiene una importancia y un reconocimiento que ha sido fundamental en el ámbito de la vida civil, ¿no es cierto? Los pueblos desde miles de años han tenido formas de organización de la vida familiar en torno a distintas formas de comprender, pero más o menos todas van coincidiendo de alguna manera en lo que es la realidad matrimonial. Hoy día, de hecho, vivimos uno de los momentos quizás donde hay una mayor ruptura de toda esa evolución histórica que siempre había considerado, por ejemplo, el matrimonio como esa unión entre un hombre y una mujer, que se va retirando en todo el ordenamiento jurídico, hasta que estamos en una época en la cual se ha abierto esa propuesta a la posibilidad del encuentro entre dos personas del mismo sexo, lo que es, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, una comprensión bastante contradictoria. De hecho, el Papa Francisco, en Amor y Leticia, si recordamos, en algún momento dice que ese tipo de uniones no se pueden acercar ni remotamente a lo que comprenderíamos como realidad del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene, ¿no es cierto?, una serie de propiedades esenciales, una serie de dimensiones desde el punto de vista de la comprensión de la Iglesia, que, bueno, si nos vamos al canon 1055, que es el canon que define el matrimonio, habla de fines específicos, el bien de los cónyuges, la generación y educación de la prole, y por lo tanto el matrimonio es una institución que Dios ha inspirado, primero que todo, para que estos cónyuges se hagan el bien recíprocamente, a través de esta entrega mutua, de la ayuda, de la preocupación, pero al mismo tiempo en esta entrega se abran a la vida, y entonces hay en ello ya una comprensión muy importante desde el punto de vista de lo que significa el rol del matrimonio en la estructura social. Decíamos delante, familia, sujeto social primario y constitutiva, matrimonio como aquella instancia que permite la estructuración de la familia en sociedad. Y hay otra dimensión que a mí me parece muy importante, que a veces se resalta no mucho, y es que, sobre todo ante la situación que vivimos hoy día, de una sociedad que está tremendamente fragmentada, que nos está invitando a vivir momentos episódicos donde hay conexión de unos con otros, por ejemplo, en relación a la experiencia sexual, ¿no es cierto? Se invita hoy día a que se haga como una especie de separación entre lo que es la vida emocional, sexual, con la vida intelectual, y entonces empiezan experiencias, ¿no es cierto?, de fragmentación de esto. Y frente a eso, el matrimonio va a plantear algo que tiene que ver con la lectura de la genuina antropología humana, porque los seres humanos
vivimos en el fondo a partir de una serie de elementos donde la memoria nos va conectando en el tiempo, donde el ejercicio de nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra capacidad de amar también nos proyectan. Y por lo tanto, claro, tiene que surgir una institución que va a concretar esta vinculación afectiva, de proyección para el bien de los cónyuges, para la generación, que de alguna manera nos dé garantía hacia el futuro, que nos dé un marco, ¿no es cierto?, de proyección que nos permita entender que una realidad tan rica y tan compleja como es la vida matrimonial, no solo la tenemos que vivir en un presente, sino que en una proyección diacrónica hacia el futuro. Y entonces, la Iglesia, en ese sentido, claro, comprende el matrimonio como una realidad fundamental para la estructuración de la familia porque permite eso, ¿no es cierto? Sincronía, diacronía, estabilidad emocional, proyección en la tarea educativa, ¿sí? Con lo que sea un resguardo no solamente a los cónyuges, sino que también a los hijos, a las hijas, que en ese contexto familiar, centrado en el matrimonio, pueden desarrollar una vida, ¿no es cierto?, que sea lo más sana posible, sabiendo siempre que podemos vivir situaciones complejas, crisis, quiebres, pero sabiendo, ¿no es cierto?, que con la asistencia del Espíritu esas situaciones se pueden superar. A veces cuesta mucho llevarlas, pero está ahí, ¿no es cierto?, la disposición espiritual para ello. No obstante, hay una propuesta, ¿no es cierto?, una comprensión antropológico-social que plantea la Iglesia en relación con esto, con la estructuración de la familia, para que centrada en el matrimonio pueda generar las mejores condiciones de vida en el presente y hacia el futuro. Carolina, ¿qué es lo que nos dice esta propuesta de nueva constitución respecto del matrimonio? ¿Qué nos señala? ¿Cómo se ve? ¿Qué aparece? No aparece nada, sin embargo tampoco aparecía nada en la Constitución hoy día vigente. Había cierta interpretación constitucional en torno a que a la familia en singular, a la que se refería la Constitución del 80, estaba pensada en la clave de familia matrimonial entre un hombre y una mujer, ¿no? Ahí evidentemente quizás no fue expresado en el texto, pero sí de toda una interpretación de contexto histórico de las discusiones que se dieron, los juristas han establecido eso. Sin embargo, pese a eso, creo que de todas maneras, y solo voy a compartir de nuevo un artículo que ya les mostré. Si ustedes se fijan en el artículo primero, nuevamente está referida a la familia en singular, ¿no? Como un concepto, dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, porque conceptualmente, evidente que reconozcamos otro tipo de una tipología quizás amplia de familias, existe la comprensión de que familia es una, ¿no? Y allí creo que junto con lo que viene más adelante de garantizar una libertad en torno a una libertad religiosa, en cuanto también a la libertad de pensamiento, creo que podemos entender también que esto no lo zanja en definitiva la Constitución. Podría haberlo hecho en términos muy negativos para nuestra concepción de la familia y del matrimonio, como por ejemplo lo hacía el texto constitucional de la primera convención constitucional. O sea, en el anterior proceso constitucional, la familia siempre aparecía en plural, se hablaba de los tipos de familia, había una apuesta en el texto que de alguna manera diluía de manera muy grave, a mi juicio, el concepto en el cual nosotros fundamos la familia, ¿no? Ahora, esta yo diría una discusión jurídica que va más allá de un texto constitucional o no. Nosotros ya tenemos, lamentablemente, en el derecho de familia, en la concepción legal de matrimonio, una evolución o involución, como queramos verlo, que
que ha sido de idas y vueltas. Por una parte, en algún minuto tuvimos una ley de matrimonio civil que reconocía que la familia era la base principal de la familia, en la misma línea de cómo venía dándose la interpretación del texto constitucional, pero al mismo tiempo, 10 años después, 15 años después, tuvimos una modificación importante del Código Civil que amplió el concepto de matrimonio a otro tipo de uniones que no son, en definitiva, la que habíamos entendido hasta ese momento, hasta el año 2021, ¿no? El matrimonio como una unión, un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Y entonces, claro, legalmente tenemos una batalla perdida, ¿no? Pero creo que sin duda la preservación de los espacios que las personas tenemos en cuanto a nuestra libertad de creencias y de convicciones, nos permiten tener por lo menos garantizado que podemos seguir defendiendo el matrimonio como un sacramento entre un hombre y una mujer, ¿no? Y desde ese punto de vista me da la impresión que podríamos estar a salvo de cuestiones que sí han sido riesgosas en otros países, en que en definitiva cualquier cosa puede ser quizás impugnada y podría por esa vía quizás intentarse que todas las personas, todos los habitantes de la República tuvieran que renunciar a sus propias convicciones en torno, por ejemplo, al matrimonio. Entonces, no está en el texto, tampoco estaba en el texto anterior, pero sí aquí, desde luego, que el concepto de familia sigue estando en singular y sigue estando también conceptualmente abierto probablemente a una definición de los mismos cuerpos intermedios a los cuales nosotros pertenecemos y a las convicciones que profesamos. Otro tema fundamental para la Iglesia y para todos nosotros tiene que ver con la vida humana. En la Iglesia decimos que la valoramos desde la concepción hasta la muerte natural. Juan Pablo, si nos ayuda a recordar, si nos ayuda a refrescar esos contenidos, ¿cuál es la perspectiva que presenta la doctrina social, la Iglesia, respecto a la vida humana? La vida humana para la doctrina social de la Iglesia, antes que todo, es un don, ¿no es cierto? Un regalo inmerecido que recibimos cada uno de nosotros al momento de ser engendrados, con lo cual se empieza a actualizar, como dice la palabra, ¿no es cierto?, una idea que Dios, o un pensamiento que Dios ya había tenido en relación a cada uno de nosotros desde siempre. Antes que nacieras yo ya te había consagrado, profeta de las naciones te constituí. Y del momento que esta vida se presenta como un regalo, uno podría deducir que nosotros no somos propietarios de este regalo, sino que somos administradores más bien, de un regalo que hay que cuidar, que es nuestra propia vida. Desde ahí ya uno podría empezar a deducir muchos aspectos en cuanto a la diferencia que hay entre sentirme dueño de o sentir administrador de un regalo que yo no he podido hacer surgir por mí mismo. Eso implica que para la visión de la doctrina social de la Iglesia, la vida humana hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque es un regalo y hay que cuidarla, por lo tanto, en todas sus etapas. En todas sus etapas. Hay dos etapas que son muy sensibles en relación con la vida y que la Iglesia nos invita a cuidar especialmente. La etapa del inicio, por lo que implica, ¿no es cierto? Pensemos en esa situación donde se encuentra, ¿no es cierto?, el gameto, el pronúcleo del gameto masculino, el gameto femenino. Con ello se va a iniciar un ser que es distinto a la nada, ¿no es cierto?, que va a tener un genoma que no es ni de perro ni de gomero, sino que de ser humano, ¿no es cierto? Esto estuvo muy presente en las discusiones, donde, si ustedes se acuerdan, se pasó del término ¿qué a quién? Porque efectivamente, y quizás en ello va a profundizar después Carolina también, si uno analiza el punto de vista terminológico, el empleo de la palabra quién es mucho más apropiado que el hablar de un qué, por el hecho de que efectivamente desde ese momento ya tenemos una persona que es plenamente singular, ¿no es cierto? En el sentido de que no va a ser igual a otra, tiene un genoma establecido, con una serie de notas específicas, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una experiencia muy hogareña, cuando llega
la mujer embarazada a la casa, ¿no es cierto? Si es que sea el varón no ha ido a esa reunión con el ginecólogo y está embarazada y le cuenta, ¿no es cierto? Y le muestra esa imagen, le dice, estoy embarazada, estamos esperando a nuestro hijo, y quizás al día siguiente va a aparecer un nombre y lo van a empezar a tratar con un nombre y se van a referir a alguien, ¿no es cierto?, que se está gestando en el interior, que muchas veces eso no se valora. Y ahí hay todo un trabajo que tenemos que hacer como sociedad de empezar justamente a valorar, ¿sí?, lo que implica esa realidad que se está desarrollando, que es una realidad humana. Eh, y por eso la Iglesia plantea ese cuidado, ¿no es cierto? Vamos a ir pasando por etapas desde el embrión, el feto, el nacimiento, el niño, el adulto. Son todas etapas que siguen una continuidad gradual, donde se van a ir actualizando notas que ya están contenidas. Y por lo tanto, no es que haya saltos ontológicos o saltos de ser de algo que no era a algo que va a ser, sino que estamos hablando de una continuidad que no se interrumpe, y esta vida se sigue desarrollando, ¿no es cierto? Por eso decía el cuidado de su mantención, hasta que vamos a entrar a esa fase de terminación, a esa fase que yo llamaría una fase muriente, ¿no es cierto? Porque es un proceso en el cual vamos entrando, en el cual hay que irse preparando, muchas veces de distinta forma, con distintas situaciones, de enfermedad, de lo que fuera. A veces viene la muerte de manera repentina, para lo cual hay que estar preparado. Por eso este tiempo de Adviento, ¿no es cierto?, que nos llama también a estar atentos para, no solo para esa venida del Señor, sino que también para ese momento de la terminación, donde puede que ocurra mi partida, esa vida con el Señor. Entonces, para la doctrina social de la Iglesia, el cuidado por la vida humana, como digo, desde su fase inicial, como tú decías, Ricardo, hasta el momento de la terminación natural, responde a el cuidado de un regalo que Dios nos ha entregado, y por lo tanto tenemos esa tarea de resguardar. Compártanos cuál es la visión que presenta sobre la vida humana la propuesta constitucional. En una frase lo resume, ¿no? Eh, la vida humana se protege en el artículo 16, que es el artículo que establece las garantías constitucionales de toda persona, y en el número 1 de las garantías constitucionales, cuando se habla del derecho a la vida, se establece que la ley protege entonces la vida de quien está por nacer. Y ya tú lo decías, en el fondo se modifica en algo el actual texto constitucional hoy día vigente, que señalaba que la ley protege la vida del que está por nacer, ¿no? Y aquí obviamente lo que se quiso, a pesar de que algunos puristas dicen que en la RAE podría ser indistintamente el uso de qué y quién, ciertamente, en nuestra comprensión, cuando hablamos de quién, estamos hablando de una persona, estamos hablando de un sujeto, ¿no? De un sujeto de derechos. ¿De qué derecho? Del derecho primario, que es el derecho a la vida. Y por lo tanto, cuando hablamos de un qué, ciertamente estamos refiriéndonos, por lo menos nosotros, ¿no? En nuestro léxico generalmente entendemos que el qué está relacionado a una cosa, ¿no? El quién está relacionado al sujeto, de quién se dice algo, de quién se predica algo, y en este caso, de quién es el titular de la vida. Y esto, evidentemente que en la discusión, lo que dicen quienes estuvieron en toda esta discusión desde el comité de expertos en adelante, las cosas que se plantearon en torno a la defensa de este añadido, ¿no? al número primero del artículo 16, estaban muchas cosas, ¿no? Entre ellas que era muy necesario porque había que entonces poner en primer lugar a la dignidad humana y a la inviolabilidad de esa dignidad humana de todo ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque además en el artículo 3 de la Constitución se dice, ¿no?, en la propuesta constitucional, que esta Constitución reconoce que el límite de la soberanía que se tiene es el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, ¿no? Y el primero entonces de ellos, que emana de esta dignidad, es la vida. Lo mismo que, en definitiva, cuando hablamos de garantías constitucionales para todos, lo que está detrás aquí también es la comprensión de que todo ser humano es persona, cuestión que aquí hay discusiones jurídicas más dogmáticas que entran en definitiva un poco a ver cómo hay coherencia en la misma ley. Hablo del Código Civil,
porque habrían artículos que nos llevan a conclusiones distintas, pero aquí ciertamente lo que estamos diciendo es que esa vida que se protege para toda persona, estamos hablando que es todo ser humano, ¿no? Y todo ser humano menor de 18 años también más adelante nos van a decir que es un niño, y por lo tanto, si todo ser humano menor de 18 años, esto está además en la ley, ¿eh? La ley de garantías de la niñez incluso, ¿no? Que define a niño como toda persona menor de 18 años, ¿no? Y entonces el derecho a la vida se asegura a todas las personas, todo ser humano es persona y por lo tanto quien está por nacer, y decimos quien está por nacer, es sujeto de derechos de ese derecho también, ¿no? La protección legal, claro, se le entrega a la ley la tutela, y hoy día, en definitiva, tenemos una tutela que no es absoluta a nivel legal, ¿no? Esto lo tenemos que tener presente porque ahí está un poco, no la confusión, yo diría que justamente uno de los topes para quienes no están de acuerdo con esta constitución, ¿no? Porque dicen que, en definitiva, lo que se ha avanzado en legalizar ciertos actos que son contrarios justamente a la vida de quien está por nacer, significaría un retroceso. Y yo quiero recordar que justamente una de las razones por las cuales se rechazó el año pasado la primera propuesta constitucional era porque justamente no se tenía una protección del que está por nacer y porque justamente se apuntaba a garantizar derechos definidos como sexuales y reproductivos que avanzaban peligrosamente en la línea de obtener un aborto libre, ¿no? Y entonces habían muchas, yo diría, ni siquiera cuestiones jurídicas, sino que cuestiones de convicción que acompañaban a las personas, fueran creyentes o no, que iban justamente en esa línea. No podemos aprobar una constitución que no nos garantice a todos, y cuando decimos todos, somos todos, la vida desde la primera etapa primaria, ¿no? Que es desde la concepción. Y entonces, la ley tiene un mandato constitucional de proteger la vida que está por nacer, y más adelante, además, la Constitución llena de contenido, además, esta protección, diciendo que hay una valoración de los cuidados, una protección de la corresponsabilidad, incluso, esto como es una garantía constitucional, más adelante el mismo texto constitucional nos dice que hay una acción de protección cuando esta vida se ve afectada, y por lo tanto, entonces, incluso aquí el texto constitucional fijaría una primacía que a mi gusto nos devuelve también, yo diría, respeta una corriente cultural y constitucional que siempre ha estado presente en Chile, que es justamente no perder de vista, ¿no? Que la vida es el primer derecho y que debe estar garantizado para todos. Con relación a la educación de los hijos, ¿cuál es la propuesta de la Iglesia? ¿Cuál es la propuesta cristiana con respecto a la educación de los hijos, Juan Pablo? Ayúdanos a refrescar ahí esos contenidos. Yo ahí conectaría con las primeras cosas que dije en torno a la familia, en torno al matrimonio, en cuanto a que este sujeto social primario, ¿no es cierto?, esta célula fundamental o núcleo fundamental de la sociedad, en la medida que va, como decía también delante, ¿no es cierto?, abriéndose a la vida, a la posibilidad de concretar, el traer hijos, hijas a este mundo, va haciendo que surge, por una cuestión natural, que los padres tengan, ¿no es cierto?, una responsabilidad, como dice Gravísimas Educaciones, ¿no es cierto?, una responsabilidad gravísima, una responsabilidad importantísima respecto a esa educación de los hijos, porque somos los primeros responsables, los padres, ¿no es cierto? Y de ahí se deduce que uno puede hablar del derecho y el deber preferente de los padres de cumplir esta tarea mucho antes que venga, y oigámoslo bien, mucho antes que incluso esté la Iglesia, otros cuerpos intermedios, el Estado, Naciones Unidas, o vamos abriendo los ámbitos hacia donde queramos llegar, porque somos los padres los que tenemos ese primer derecho y deber preferente de formación. Obviamente que los padres estamos además alimentados por lo que es una formación
de la iglesia, la iglesia es la que nos entrega esa confianza para que nosotros nos podamos hacer cargo de esa responsabilidad. Y cuando uno empieza a especificar esos ámbitos en los cuales se podría ir dando este desarrollo, ¿no es cierto?, de la responsabilidad educativa, obviamente que la primera va a ser la responsabilidad educativa en torno a lo afectivo, a la vida sexual, que es una de las primeras y más íntimas responsabilidades que tenemos como familia los padres en relación a nuestros hijos, y donde se torna aquí muy importante y después Carolina también lo dirá, eh, porque hemos sabido que ha habido una serie de intentos, ¿no es cierto?, de intromisión del Estado justamente en querer desplazar a la familia para hacerse cargo él de lo que es la formación en la vida, por ejemplo, sexual, ¿no es cierto? Están estos 3 proyectos de educación sexual integral que se han querido instalar en este último tiempo y que si uno los va analizando, van poniendo en un desplazamiento al rol que tienen los padres en relación a este derecho de preferente. Entonces, es una cuestión muy delicada porque quienes saben algo de educación, ¿no es cierto?, sabrán que justamente cuando se empieza a desplazar a la familia y se empieza a entrar como Estado a regular este tipo de situaciones y hacerse cargo de la transmisión de esta vida sexoafectiva y después se empieza a entrometer sin respetar el rol preferente de los padres en relación a lo que va a ser la decisión del proyecto formativo, el tipo de educación que se va a tener más allá de lo sexual y entrando en otras dimensiones, desplazando a los padres, obviamente que eso va a dar como resultado la conformación de una determinada manera de entender la cultura y de orientar las acciones de los seres humanos que puede ser muy dirigido en un sentido o en otro. Siempre los ámbitos, por ejemplo, no estoy diciendo que ese sea el caso de Chile ni mucho menos, pero justamente los gobiernos, por ejemplo, totalitarios de los países, rápidamente lo que intentan es capturar la educación. Pensemos lo que está pasando en Nicaragua ahora, sacando a la iglesia, sacando una serie de realidades intermedias en este sentido para hacerse cargo de eso. Porque se sabe que a través de la educación es como se genera la transformación cultural de una sociedad. Entonces, por eso que sea tan importante resguardar este derecho fundamental de los padres para que nosotros, como padres, madres, seamos los encargados de hacernos responsables de esta tarea y de esta manera de ir transmitiendo a la próxima generación la formación cultural. En la educación de los hijos, ¿qué nos dice la propuesta constitucional, Carolina? ¿Qué nos señala? Vamos a hacer voy aquí a hacer un recorrido por varias normas en el capítulo primero, en los fundamentos del orden constitucional, en el artículo 12, la Constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños. Por primera vez hay una mención de este principio, que es un principio jurídico que está instalado desde, yo diría, la Convención de Derechos del Niño, año 90, ¿no? Pero que le agregan, y que creo que también en parte repite lo que dice la Convención, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Y entonces, en definitiva, aquí hay una primera aproximación que nos liga directamente entonces a este interés superior con el desarrollo y el crecimiento en el seno de una familia. Y por lo tanto hay un derecho a vivir en familia que ya se reconoce, y dice que el Estado reconoce a la familia la prioridad, nuevamente la familia en singular, la prioridad en la determinación del interés superior de sus hijos o pupilos, ¿no? Procurando su máximo bienestar y espiritual y material posible. En definitiva, esto es recoge un poco lo que tenemos desde hace mucho en nuestro Código Civil, en el artículo 222, pero yo diría que aquí fija un poco la titularidad de a quién corresponde determinar ese interés superior. Y yo confieso que a primera vista a mí no me gustaba esto de que fuera tan específico en hablar de que la prioridad en la determinación corresponderá a la familia, ¿no? A los padres y tutores, porque me parece que ensucia un poco el concepto, pero esto lo estoy contando, confesándome, ¿no? Pero dándole bastantes vueltas, lo que en realidad está haciendo la propuesta es reconocer algo que es muy obvio y que en realidad es parte de la comprensión que tenemos del interés superior del niño. ¿A quién, si no a la familia? ¿A quién, si no a los padres?
le corresponde, en definitiva, descubrir, ¿no? ¿Cuál es ese conjunto de condiciones que favorecen de mejor manera el desarrollo de su hijo? No hay nadie más, ¿no? ¿Quién más, mejor conoce a los niños? ¿Quién a sus hijos? ¿Quién mejor está cerca de su corazón? ¿Quién mejor está en conocimiento de sus talentos y de las cualidades que en potencia pueden desarrollar? Más que los padres. Y entonces, esto que yo pensé en un minuto que ensuciaba un poco el concepto, porque no está así, así como está aquí, no está dicho en ningún otro cuerpo legal, eh, pero en realidad lo que está diciendo es una obviedad. Solo que lo está diciendo con todas las palabras por si alguien no sabe lo que es el interés superior del niño, que en definitiva es ese conjunto de, como decía, de condiciones que aseguren el mayor bienestar de los niños. Niño todo menor de 18 años. Y no es un deber, el respeto solamente de todas las instituciones públicas y privadas. Y avanzo rápidamente porque si no me puedo quedar mucho rato en esto. Eh, Más adelante, la Constitución, en el artículo 16, que ya les decía que era el artículo que establecía garantías constitucionales, la Constitución asegura a todas las personas la libertad de pensamiento, conciencia y de religión. Y en este caso dice que los padres tienen el derecho a educar a sus hijos y elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Aquí yo diría que lo más importante es que la Constitución blinda a las familias para justamente elegir este tipo de educación que consideren más adecuada a sus valores, a sus propias creencias, a su propia espiritualidad. Y no solamente eso, pueden elegir, pero además pueden instituir proyectos educativos. Esto no estaba en la Constitución del 80. Y por lo tanto, esos proyectos educativos también tienen libertad para elegir su identidad y para elegir, en el fondo, cuál es la línea que, de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas, se quieren dar. Importante, a mi modo de ver, muy importante, ¿no? Después, en el número 23 de este mismo artículo, habla del derecho a la educación, que evidentemente parte por definirlo, lo que me parece que es un buen aporte, pero también incluye a las familias diciendo que tendrán el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos. Hoy día la Constitución vigente también señala que los padres tienen el derecho y el deber preferente de educarlos como un derecho natural, ¿no? Creo que ahí hay un reconocimiento nuevamente de lo que por naturaleza se nos impone. Y por supuesto elegir el tipo de educación, establecimiento de enseñanza y determinar entonces nuevamente su interés superior. El Estado debe proteger el ejercicio de este derecho, cuestión que ya venía siendo desarrollado desde hace algunos años a esta parte por el Tribunal Constitucional, cuando justamente ha tenido que interpretar esta garantía que hoy día también está en la Constitución, en relación con algunos colegios y la selección de familias, etcétera, etcétera. Ahí ya se había dicho que en definitiva el derecho es de las familias, o la familia ya digamos en singular como debe ser, y no de un colegio de elegir a la familia, ¿no? La familia la que elige el colegio, no el colegio que elige a la familia, lo que me parece también que va en la misma línea. Y bueno, no solamente el derecho a la educación, sino que también la libertad de enseñanza, puesto que toda persona tiene derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Nuevamente se protege ahí la iniciativa de grupos intermedios, la iniciativa privada de desarrollar un concepto súper importante, proyectos e idearios educativos. No debiese ser el Estado el que impone un tipo de educación, el que impone un determinado currículum que es, si no lo hago, te traerá sanciones, sino que son las personas también. ¿De qué manera ilumina la doctrina social de la Iglesia esta temática del bienestar y el cuidado de la familia? Bueno, esta temática del bienestar en particular es una temática como concepto, como nombre, que es relativamente más actual desde el punto de vista del desarrollo de la doctrina social. No es un término que estuviera muy presente en su origen. Y como voy a decir después, de alguna manera responde a lo que va a ser toda la reflexión que empieza a hacer el Papa Pablo VI en torno al tema del desarrollo humano integral, ¿no es cierto? Donde se va a instalar el término de el bienestar. Eh,
lo que primero quería decir al respecto es que desde la visión de la Iglesia, obviamente que el bienestar, el modo de mayor realización del desarrollo de la persona humana en su dimensión particular y también asociativa, ¿no es cierto?, relacional, tiene que ver, en primer lugar, con el desarrollo del amor, ¿no es cierto?, y con la verdadera formación de la libertad, que es desde donde parte, ¿no es cierto?, las condiciones de posibilidad para que los seres humanos nos empecemos a desarrollar, ¿sí? Con esa expectativa, con ese alcance. Y entonces es muy importante generar, ¿sí? Delante Carolina hablaba de esta noción de bien común, ¿no es cierto?, que está un gaudium et spes, que lo recuerda la Constitución vigente actual, en términos bastante explícitos, y también está del proyecto, como este conjunto de condiciones que permiten la mayor realización espiritual y material posible, que es justamente el modo como uno debiera pensar que debiera darse el bienestar de la persona humana, ¿sí? Porque la persona humana no se puede desarrollar si nos enfocamos solamente en una dimensión material y hacernos cargo de que se satisfaga solamente esos requisitos, o una dimensión puramente espiritual, ¿no es cierto?, donde lo intelectual, lo cultural y la línea de la dimensión espiritual sea lo único que interese. Somos un cuerpo espiritualizado, un espíritu corporeizado, una realidad integral, y entonces en ese sentido el desarrollo tiene que ser también integral, y eso es lo que va a suscitar el bienestar, y por lo tanto el bienestar va a surgir desde una serie de situaciones que se puedan dar y lograr, ¿sí? Desde la dimensión de la vida física, emocional, afectiva, relacional, laboral, intelectual, artística, social, ambiental. O sea, son todas dimensiones humanas necesarias para nuestro bienestar. En la medida que el ser humano se desarrolla más en cultura, va a requerir, va a aspirar a más, va a tener esta necesidad de seguir creciendo, ¿no es cierto?, que es lo que va constituyendo nuestro desarrollo. Y eso hasta llegar a la dimensión de la vida política y la vida de las creencias religiosas, ¿no es cierto? Y por eso es que es tan importante que una constitución resguarde todas esas posibilidades de desarrollo humano y no cercene ninguna, para que no haya coerción desde el punto de vista de hacia dónde yo me quiera seguir desarrollando con mi proyecto de vida, con mi vocación, etcétera. Y por eso, y con esto termino, el tema de la defensa de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que yo al menos cuando leí por primera vez el texto y después lo volví a leer para distintas solicitudes que se hacen de diferentes instancias, también para esta que ustedes nos han convocado, y uno empieza a ver, al menos lo que yo veía, uno lee con ciertos lentes, ¿no es cierto?, buscando desde su disciplina si están esos elementos. Yo leía desde la doctrina social de la Iglesia si podía encontrar, ¿no es cierto?, estos 7 principios, la dignidad de la persona humana, si podía encontrar en ella el bien común, si podía encontrar este principio que a veces ha generado tanta discusión por la falta de conocimiento del mismo, la subsidiariedad, si podía encontrar la solidaridad que tiene que estar siempre comprendida con la subsidiariedad, si podía encontrar el destino universal de los bienes, la participación, la opción preferencial por los pobres, y efectivamente yo puedo decir que me fui encontrando con estos principios gratamente en el proyecto. Y a través de esos principios yo veo que hay una manera concreta de perfilar el desarrollo de la vida humana para el logro del bienestar. Entonces, me parece que en este sentido hay una respuesta efectiva en esta línea del documento. Hasta ahí llego. Me parece que es mi última intervención así dentro de las preguntas. Después vendrán las preguntas de quienes están participando y libremente nos quieran formular sus apreciaciones. Muchas gracias. Carolina, en esta clave también del bienestar de la familia, este desarrollo integral tan importante que nos hablaba Juan Pablo, ¿qué propone esta propuesta constitucional respecto al bienestar familiar? Esta constitución no solamente sitúa a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y establece que el Estado tiene que promover y fortalecerla, que era lo que teníamos, sino que yo creo que se comprende porque ya había una discusión pública en torno a ello, que la familia también necesita un conjunto de condiciones para poder desarrollarse en toda su plenitud, ¿no? Y en esto es evidente que cuando hablamos de propender, de fortalecer, no solamente hablamos de que se hagan leyes, de que en el fondo se haga una inversión pública, sino que mucho más, ¿no? Los planes, los programas, las políticas tienen que ir dirigidos entonces a que este núcleo fundamental
tenga externalidades positivas, ¿no? Si a todos nos interesa que a la familia le vaya bien, bueno, pero la familia tiene que tener los apoyos necesarios, sobre todo en un país como en el que vive, que el sueldo promedio de la mayor parte de las personas es muy bajo. Hay una gran cantidad de realidades de familias unipersonales, en que la mujer es jefa de hogar, en que existe dificultades materiales, dificultades de acceso a bienes públicos, que bueno, todos conocemos, ¿no? Y entonces el bienestar de la familia me parece que está desde un punto de vista cubierto, y yo diría desde el artículo 1, aquí no lo tengo, pero si recuerdan, hace un ratito que vimos el artículo 1, habla que Chile se define como un Estado social de derechos, ¿no? Cuestión que me parece que no es contradictorio con hablar de un Estado subsidiario, puesto que efectivamente el Estado sí puede ponerse activamente en la creación de bienes y servicios. Y eso yo creo que en la discusión constitucional, por lo menos lo del comité de expertos, fue bastante claro el cómo se estableció en las votaciones y en lo que quedó en acta, ¿no? Aquí, cuando hablamos de un Estado social de derecho, hablamos de un Estado que respeta la iniciativa privada, pero también crea bienes y servicios. Y esperamos que esa creación de bienes y servicios esté puesta justamente en beneficio de la familia también. Y aquí simplemente por señalarles de manera rápida cómo estamos creyendo, por lo menos en mi concepción, se está procurando, ¿no? Rodear de externalidades positivas a esta familia, cuando como por ejemplo se establece un derecho al respeto y a la protección de la honra y de su familia, ¿no? Y la de su familia, a toda persona. Y por lo tanto, hay un primer blindaje importante en este sentido. En segundo lugar, cuando se establece el derecho al respeto y a la protección de la vida privada y la de su familia, que es el ámbito íntimo más importante de toda persona, porque debiera y está afortunadamente protegido en la Constitución. En el número 20, cuando dice que tenemos el derecho a vivir en un estado, en un entorno seguro, que es importante para todos, probablemente hoy día, viendo en definitiva lo que pasa en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, que el Estado diga que va a garantizar que las personas van a estar protegidas efectivamente en contra de la delincuencia, el terrorismo, la violencia organizada. Lo mismo cuando el artículo 21, perdón, el número 21 dice que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que permita la sustentabilidad y desarrollo. Sin duda son condiciones que son aportativas a una vida familiar que se puede desplegar de mejor manera, ¿no? Los derechos garantizados aquí y por lo tanto podemos luego, mediante acciones constitucionales, poder exigir este deber del Estado. Más adelante, cuando señala que tenemos el derecho a la protección de una salud integral y por lo tanto un acceso igualitario y oportuno a acciones de promoción, recuperación y cuidado de la salud, a todo lo largo de su vida, cuestión que me parece importante que se puntualice. Cuando la ley dice que va a promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ejercicio del derecho al trabajo decente, una innovación, ¿no? Aquí esto es, obviamente, es un signo de los tiempos. Estamos preocupados porque tengamos un derecho a un trabajo decente, lo dice también la Constitución, pero también a cómo esa vida laboral no se opone a una vida familiar, cómo en definitiva el desarrollo de la maternidad y de la paternidad no debiera estar obstaculizada por tener que salir todos los días a trabajar y a ganar el sustento, ¿no? Yo sé que esto parece muy ideal y probablemente mi lectura a lo mejor a ustedes les parece optimista, pero este es un texto, estos son palabras y aportes que no estaban en la Constitución que hoy día tenemos vigente y por lo tanto a mí me parecen que es un avance. Establece el derecho a la cultura, aquí está, ¿no? Aquí viene el derecho al trabajo decente y al acceso a condiciones laborales equitativas
a la seguridad y a la salud del trabajo. ¿Cuántas personas hoy día en entornos laborales inseguros, precarios, en definitiva, sufren incluso accidentes de trabajo, muerte incluso, que termina afectando a toda una familia? El derecho a la seguridad social, a las prestaciones básicas, en especial a las contingencias relativas a la vejez, discapacidad, muerte, embarazo, maternidad, paternidad, accidentes, enfermedades laborales, etcétera, ¿no? Aquí se hace se detalla, de hecho, creo que es importante, puesto que son en esas situaciones, si ustedes leen, dice las contingencias, vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, son justamente aquellos acontecimientos que impactan de mayor manera a nuestras familias, las que tienen impactos profundos, dolorosos, difíciles de sobrellevar. Debiera estar el Estado ahí para nosotros, ¿no? Y por lo tanto, por eso soy optimista, ¿no? Bueno, tendremos derecho a propiedad sobre los ahorros para la vejez, etcétera. El derecho a la vivienda adecuada, esto ciertamente está en algunas constituciones hoy día, las más modernas, ¿no? Pero evidentemente es una aspiración y está dentro del ámbito de los derechos económicos y sociales, pero qué duda cabe que la casa y el hogar es un elemento tan importante para las familias chilenas, ¿no? El acceso al agua y al saneamiento, no lo tenemos que pensar solo en clave grandes ciudades, sino que también para el mundo rural es muy importante el acceso al agua y al saneamiento. Y por último, termino solamente con decir que este conjunto de condiciones que pareciera ser que por primera vez se visualizan en un texto constitucional y se quieren garantizar, ¿no? Efectivamente en el texto constitucional, yo diría que es lo que a mí me resulta más peculiar de este texto. Yo este texto se lo estoy contando como lectora, quizás como quien lo leyó antes que ustedes nomás, porque yo no soy constitucionalista, ni tampoco estuve inmersa en la discusión constitucional, ¿no? Pero sí creo que una de las grandes aportes de esta constitución es algo que es muy peculiar en consideración a otras constituciones. Eso sí que he leído otras constituciones, ¿no? Que es un capítulo que se llama de deberes constitucionales. Y fíjense que aquí nuevamente aparecen ciertos elementos que tienen que ver con la persona y su familia. Quizás podrán estar planteadas de manera nuevamente muy ideal, quizás, pero yo creo que contribuyen a que culturalmente como sociedad entendamos que así como existe un capítulo o un artículo sobre garantías y derechos fundamentales garantizados constitucionalmente para todas las personas, también existe un artículo que habla de los deberes constitucionales, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual tenemos derechos y tenemos deberes. Y fíjense ahí, solo les puse el artículo en pantalla para que lo vean, ¿no? Todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente. ¿Qué es sino un valor cristiano? La fraternidad y la solidaridad, ¿no? Debemos contribuir, entonces aquí dice, a preservar el patrimonio, a proteger el medio ambiente, a desempeñar fiel y honradamente los cargos en el caso de los funcionarios públicos, ¿no? Y pone atención en el principio de probidad. Pagar los impuestos, cuestión que a mí me parece que es un aporte desde un punto de vista cultural a todos los habitantes de este territorio llamado Chile. Nos interesa que nos hagamos cargo de un Estado, por supuesto, ¿a través de qué? De los impuestos, ¿no? Y fíjense el número 6, los habitantes de la República tienen el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos. Y los hijos tienen el deber de respetar a sus padres, madres y ascendientes, de asistirlos, alimentarlos y socorrerlos cuando estos los necesiten en condiciones de reciprocidad, ¿no? Yo aquí leo el honrar padre y madre, discúlpenme ustedes, pero aquí en clave constitucional nos están diciendo eso, ¿no? Y por último, toda persona, institución debe velar por el respeto y la dignidad de los adultos mayores. Aparecen las personas mayores en la Constitución, me parece que es un aporte, es un avance, y la familia tiene el deber de cuidado de todos sus miembros. Reforzar estos deberes
yo creo que es una buena noticia y finalmente habla que el Estado deberá ofrecer mecanismos de apoyo y acompañamiento a la paternidad y la crianza, cuestión que para mí es fundamental. Sabemos, porque lo hemos leído todos en las noticias, que en los últimos años en Chile ha descendido la maternidad de manera peligrosa y preocupante, y no podemos sino apostar a que eso se pueda revertir justamente si favorecemos, ¿no?, los elementos que están en la base de cualquier decisión de paternidad responsable. ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿Quién los va a proteger? ¿Y quién me va a proteger a mí como familia? Entrando inmediatamente en materia, eh, la primera pregunta que surgió es, en el contexto general de la propuesta constitucional, ¿esta avanza en derechos y deberes en comparación con la Constitución vigente? Esto pensando en la promoción y protección de la familia. Se las pregunto, la pregunta es bien amplia, así que les doy unos minutitos a cada uno para que pueda, desde sus perspectivas, poder plantear una respuesta a esta pregunta. Gracias también a quien hizo la pregunta. Eh, yo antes de pasar a decirlo, no me quería quedar sin algo porque decía Carolina, y lo digo por un tema así como de repente en la lógica de la enseñanza, ¿no es cierto? Destacaba ella recién esta mención concreta al pago de los impuestos, eh, con el problema que estamos viviendo en este momento, ante toda esta situación que sabemos de este caso que se ha levantado en torno a la situación de impuestos internos, que nos hace poner a todos así como un poco crispados. Eh, yo invitaría a releer todas estas situaciones y la importancia de esto que mencionaba ella recién a la luz de la doctrina social, porque la doctrina social tiene un principio que es el destino universal de los bienes, que es justamente lo que nos invita a tener conciencia de que no somos dueños absolutos de nuestros recursos, sino que administramos, como decía yo delante, los bienes que nos han regalado en una familia específica, en un contexto social, hemos estudiado, etcétera. Entonces estamos llamados a ser adecuados administradores y en ese sentido redistribuir los bienes. Lo menciono porque en más de alguna ocasión me ha tocado comentar algo de esto, de cómo enfrentar, bueno, desde la doctrina social de la Iglesia hay una inspiración en este sentido. Voy a la pregunta. Eh, ¿Cómo se avanza respecto a derechos y deberes en relación a la Constitución de 1980 pensando en familia? Yo creo que lo fuimos diciendo de alguna manera a lo largo de la exposición. Hay una base que yo pienso que está presente, donde todos estos elementos que fuimos tratando en las preguntas, desde el punto de vista de lo que es eh, el respeto a la vida humana, ¿no es cierto? La forma de respetar el derecho y deber preferente a los padres, para hacerse cargo de los aspectos educativos, la estructuración de una familia que se empieza a desarrollar en el ámbito de la vida social, etcétera. Yo lo que percibo es que hay una, diríamos, proyección más maximalista en ese sentido, o sea, hay una explicitación más clara, y lo fue diciendo Carolina también, ¿no es cierto? Ya está de alguna manera en la Constitución, ya está en la actual, pero lo que hay aquí es como una especie de desarrollo más libre en relación a una serie de temáticas que también coincido con lo que decía ella, y lo mencionaba yo delante a la luz de la doctrina social. Hay que hacer ver a nuestra ciudadanía que esa confrontación que realmente no existe entre subsidiariedad y Estado social, justamente a la luz de la doctrina social de la Iglesia, se pueden superar. Subsidiariedad, lo decía yo delante, y solidaridad son dos principios de la doctrina que son tremendamente complementarios. El problema que tenemos en la Constitución de 80-2005 es que de alguna manera esa subsidiariedad que fue explicitada, aunque no se dijo textualmente subsidiariedad, como yo también la percibo en esta Constitución, que aunque no se diga concretamente, porque incluso no se podría ni manifestar que esta Constitución va a tener orientación subsidiaria, sí está presente la subsidiariedad, porque no podría ser de otra cosa en la medida que queremos un Estado libre. La subsidiariedad es un principio que ayuda a la articulación de la libertad humana y por lo tanto tenemos que dejar a la familia, a los cuerpos intermedios, que se organicen y libremente puedan aspirar a sus propios fines y cuando no puedan, y ahí es donde está lo que quería decir, que me parece que ahora la Constitución lo trata de manera mucho mejor y por eso genera una cierta complementariedad entre subsidiariedad y solidaridad, porque quizás la Constitución 80-2005 lo que resaltó muchísimo fue la dimensión negativa de la subsidiariedad y nos acostumbramos desgraciadamente como país a vivir de esa forma y eso le hizo mala publicidad a la subsidiariedad.
como que el Estado tiene que replegarse y dejar que los particulares y los cuerpos intermedios se hagan cargo. Pero después la subsidiariedad tiene una dimensión positiva, no solo negativa, sino que positiva. Tiene que actuar para subsidiar aquello que los particulares y los cuerpos intermedios no puedan hacer, ayudado por el principio de solidaridad. Entonces, por eso digo que son perfectamente complementarios. De hecho, el Papa Francisco lo ha dicho recientemente en muchos documentos. Inseparable comprensión de la subsidiariedad y la solidaridad. En síntesis, para darle palabra también a Carolina, yo creo que lo que veo es una proyección que maximiza algunos criterios sobre derechos y deberes que o no estaban presentes en la Constitución de 80-2005 y ahora lo están, y otros que estaban, ahora creo yo que se planifican y se detallan mucho más. Gracias, Nelson. Gracias, Juan Pablo. Carolina. Sí, yo creo que, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice, lo que contesta Juan Pablo, pero también yo quisiera agregar que no, a ver, ¿cómo lo digo? Esto ha venido discutiéndose desde que comienza este proceso constitucional. La Constitución no es una varita mágica. Por mucho que tengamos un texto más extenso o menos extenso, por mucho que yo lo quiera leer en una clave positiva o una clave negativa, la verdad es que no es la solución a los problemas que hoy día tenemos como sociedad, ¿no? Pensar eso es ser bastante ingenuo. Y quizás seguirle el juego a quienes en definitiva quieren que nos estemos preocupados de esto en vez de preocuparnos de cosas verdaderamente importantes, ¿no? Y aún más, nosotros como católicos y como cristianos sabemos que en definitiva hay otras cosas que tienen mayor importancia que una constitución, ¿no? Pero hablando de cuestiones terrenas y evidentemente de un bienestar material, creo que sí, la propuesta constitucional es un avance en relación con la constitución del 80. Eh, no llega a ser no llega a ser una constitución maximalista como sí lo fue la propuesta constitucional anterior, eh, pero conservando los bordes, digamos, que fueron, yo creo que acertadamente un buen trabajo que se hizo previamente por la comisión de expertos, logra plantear, yo diría, aquellas necesidades y clamores que muchos presentaron en su minuto antes que se abrieran estos procesos constitucionales y que están obviamente yo creo en la comprensión de todos nosotros. Todos quisiéramos tener una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad más equitativa, más solidaria probablemente, y nos gustaría que el Estado estuviera mayormente preocupado de las personas y las familias y sus necesidades que de repartirse un botín como el Estado, ¿no? Y desde ese punto de vista, ese deseo creo que sí se recoge, pero conservando, yo diría que tenemos que conservar esa prudencia. Una constitución no nos va a resolver la vida, una constitución no nos va a cambiar la vida, una constitución además implica el inicio de un proceso, porque luego que se aprueba un texto constitucional hay que comenzar a reordenar las normas de menor jerarquía, de modo que sean coherentes con este nuevo texto, y por lo tanto aquí estamos solo empezando un camino que no instala de una vez y para siempre aquellos avances que quisiéramos ver. Probablemente aquí vendrán muchos cambios más y esto es solo el comienzo. Respecto al artículo 16, que se mencionó al inicio, en la primera parte, en relación al aborto de 3 causales, ¿es posible que luego de la aprobación de la Constitución, si es que se aprueba, es posible que se elimine y de alguna manera evitaría el aborto libre? Pues, te lo pregunto a ti, Carolina. Ya, sí, yo sé que han habido distintas interpretaciones en cuanto al efecto que va a tener este artículo respecto al aborto de 3 causales, pero hay que recordar que la modificación legal que lo permite hoy día se hizo bajo el imperio de la actual Constitución, que también dice más o menos lo mismo. La ley debiera proteger al que está por nacer. Y en ese sentido creo que es peligroso ser muy triunfalistas diciendo en el fondo o muy catastrofistas, dependiendo de qué sector, desde qué sector o de qué vereda lo estemos mirando,
yo creo que hacer un poquito de futurología. Todas estas cosas dependen de la interpretación constitucional posterior, de lo que vaya a decir el Tribunal Constitucional, de lo que vaya a decir un tribunal enfrentado a un caso concreto. Lo que sí es cierto y lo que sí creo que es real es que respalda la objeción de conciencia eh, personal e institucional respecto de realizar un aborto en las tres causales, y sí creo que cierra la puerta a las aspiraciones de los grupos que pretenden instalar en Chile un aborto libre, ¿no? Puesto que en definitiva, recuerden ustedes que en el primer proceso constitucional justo se había perdido recién el proyecto de ley que ampliaba las causales de aborto, y entonces se instala como tema constitucional, y por eso en el texto constitucional estaba esta mención a los derechos sexuales y reproductivos. Y por lo tanto ahí sí que esta segunda propuesta no hace el juego en esto, y de aprobarse una propuesta, creo que sí cierra la puerta, por lo menos durante un tiempo, a seguir discutiendo en un ámbito legal en la despenalización del aborto. ¿Qué supone la consagración de la objeción de conciencia individual e institucional? Bueno, la objeción de conciencia hay que entenderla como un principio que surge dentro de una determinada comprensión y un naturalista, podríamos decir, de derecho natural. Eh, Recuerdo la estructuración de la relación de normas en la doctrina de la ley natural. O sea, hay una ley eterna, una ley natural, que es la participación de la criatura racional en esa ley eterna, ¿no es cierto? Y tenemos finalmente la ley positiva, que es la ley puesta. Cuando en una ley puesta, ley positiva, para los que reconocen que hay una ley natural anterior a la ley positiva, esa ley positiva podría transgredir o ir en contra de la ley natural, entonces, si hay una situación que genera obligatoriedad o pretendiera generar una obligatoriedad en este sentido, entonces está la posibilidad de la objeción de conciencia para aquella persona que considera que ese tipo de obligación está transgrediendo su forma de comprender, la manera de interpretar sus acciones, no solamente en consideración a esa ley positiva, sino que a la ley natural. Entonces, por eso, por ejemplo, los tres preceptos primero de la ley natural: el ser humano se quiere conservar en el ser, por eso no atenta contra sí mismo, se alimenta, quiere conservarse como especie, entonces eso resguarda el que no llevemos a cabo acciones abortivas y quiere desarrollar su capacidad intelectual. Esos son los tres preceptos de la ley natural que definiera el siglo XIII Santo Tomás de Aquino. Y por lo tanto, si una persona pudiera ser, ¿no es cierto?, como un médico, llevada a que pudiera llevar a cabo la práctica del aborto, entonces, claro, él puede arguir que está efectivamente, del momento que está amparando la defensa de la vida, ante la posibilidad de objetar de conciencia ante esa situación que le estaría eventualmente obligando a tener que mancillar ese derecho que él quiere resguardar. Cuando nos abrimos al ámbito institucional, ¿no es cierto?, estamos planteando que podría existir la posibilidad de que instituciones como un hospital, ¿no es cierto?, que pueda desarrollarse bajo el amparo de una cierta visión antropológica, ética, pueda implicar que los médicos que están desarrollando su actividad profesional dentro de esa institución puedan ampararse entonces en relación a una objeción institucional que va más allá de lo que es la aplicación de esa objeción individual. Y entonces estamos justamente ante la explicitación de una posibilidad de actuar en libertad por parte de, en este caso, los facultativos, que pudieran estar ante una imposición, como diríamos, odiosa o tiránica, que les forzara a tener que accionar en contra de lo que son sus principios fundamentales, que hacen contradecir los criterios que él tiene desde el punto de vista de la ley natural. Nuestros hijos se formaron en colegios católicos, dado que es nuestro modelo de enseñanza. ¿El Estado podría intervenir este modelo de educación con respecto a la nueva Constitución? El valor que tiene esta propuesta es que perfecciona la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y por lo tanto, al proteger los idearios y los proyectos educativos de forma expresa, ¿no? En la Constitución, a mí me parece que al revés, ¿no? O sea, cualquier peligro se disipa
Eso contestado en pocas palabras. Sobre el bienestar familiar. Para las personas que hemos tenido alguna patología compleja, háblese de cáncer, trasplante, etcétera, y queremos tomar algún seguro, hoy no se nos permite y dado por esta condición médica que ya ha sido resuelta. En la nueva constitución habla sobre el término de la preexistencia, es decir, aprobada la nueva constitución, ¿podría ir inmediatamente a tomar un seguro de salud donde yo estime? Bueno, un poco lo que decía, ¿no? El aprobar un texto constitucional de este tipo implica un camino que se inicia y que por lo tanto la Constitución está, por así decirlo, en la cúspide de una pirámide normativa. Y más abajo vienen las normas de inferior jerarquía que debieran ser todas coherentes con esa cúspide. Por lo tanto, aprobada una constitución, lo que tenemos que hacer es que las leyes, los reglamentos, las circulares, las instrucciones, que son normas de menor jerarquía, sean coherentes. En ese sentido, los seguros de salud, las ISAPRES, todo en definitiva las prestaciones privadas de salud tienen una normativa que está en ley y que está en reglamentos y por lo tanto y en circulares, y por lo tanto lo que tendríamos que hacer una vez que esto se aprueba es ver cómo vamos dando cabida a esta prohibición de preexistencia, o no sé cómo lo dice el artículo, cómo lo vamos incorporando en las exigencias que se establecen para las instituciones que ofrecen estos seguros o que prestan estos servicios. Esto no implica necesariamente una obligación por parte, o una prohibición de imponer una preexistencia o una obligación de no tenerla en los contratos. El Estado verá la fórmula, ¿no?, que elige para eso. Yo no soy especialista en el área, pero a mí me parece que ahí hay una amplia gama de situaciones en las cuales sí se podría ir avanzando en ese sentido. E incluso, ¿no?, si es que es necesario, dado que es un Estado social de derecho, podría haber un seguro estatal que acogiera a las personas con preexistencia, ¿no? Ahora, que el día siguiente, en el fondo, cuando hablamos de que las cosas que se aprueban en la Constitución van a significar un cambio de vida a las personas al día siguiente de aprobada, eso no es así, ¿no? Y eso mismo era lo que tratábamos de insistir cuando nos referíamos a la anterior propuesta constitucional. No podemos caer en esa ingenuidad y ni tampoco la podemos transmitir al resto, porque sería muy irresponsable plantear que eso va a ocurrir de esa manera. Darles los últimos 2 minutos a cada uno, si es que quisiera expresar alguna idea fundamental para que ya pasemos al último momento de esta que ha sido muy, muy interesante, muestra de lo que decía y dice la propuesta constitucional respecto a familia. Bueno, yo, siendo fieles a lo que se nos invitó en este conversatorio, en este webinar, ¿no es cierto?, que es a dar luces, criterios, tratar de acercar conceptos y aproximaciones. A lo que quería invitar es a leer la Constitución. Yo creo que estamos en una etapa bien compleja donde por distintos motivos ha habido un cierto cansancio, ¿no es cierto?, en la ciudadanía respecto a dos procesos que se han alargado, también con situaciones sociales complejas, enfrentando escenarios también económicos difíciles. Entre medio están todos los coletazos que dejó también la situación de la pandemia, con un agotamiento que yo creo que les pasa a ustedes. Yo al menos voy llegando un poco arrastrándome a este fin de año académico, no hemos empezado ni siquiera los exámenes y los profesores sabemos lo que es tomar exámenes orales durante 2 semanas, vamos a terminar muy, muy agotados. Entonces, claro, hay una serie de situaciones que podrían hacernos como justificar el dejar al lado la reflexión en torno a la Constitución, pero yo llamo a mirar el bien superior de la nación, el bien superior de lo que implica nuestra agrupación humana. En algún momento alguien dijo por ahí que si no éramos capaces de ponernos de acuerdo y lograr consenso en relación a la manera de cómo nos organizamos en torno a una constitución,
tendríamos que preguntarnos si tiene sentido llamarnos país, si tiene sentido llamarnos nación, porque si no nos podemos poner de acuerdo en estos criterios básicos y fundamentales, bueno, finalmente entonces, ¿para qué estamos viviendo juntos? Entonces, yo, por encima de esta situación de cansancio, de que un segundo proceso que ya se va arrastrando y que se va generando una cierta sensación, muchos hablan de un segundo fracaso, yo para nada, a la luz de lo que hemos estado comentando, veo que esto sea un fracaso. Yo creo que, al menos desde la perspectiva de familia, lo que logra esta constitución o su proyecto constitucional es una cuestión muy de avanzada respecto al menos como lo podemos ver desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces yo llamaría un último esfuerzo. Lo que hemos sido deportistas sabemos lo que implica ese sprint final, ¿no es cierto? Porque ahí se está jugando lo importante, la llegada a la meta, en torno a lo que podrían ser nuestros próximos 40, 50 años, de lo que va a ser nuestra vida y en el contexto de la familia, la vida de nuestros hijos, de futuros nietos. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos realmente en las últimas semanas, eh, asumir el rol histórico que tenemos como generación, porque no le ha tocado a otra generación y nos está tocando a nosotros, de hacernos cargo de estas decisiones de futuro y motivar a aquellos que podemos tener cerca. Ojalá que este video se pueda difundir, que los que hemos participado acá también podamos irnos con ideas que nos ayuden a poder incentivar esa participación ciudadana para que realmente nos pronunciemos y antes que todo leamos el texto. Tenemos tiempo todavía para leer el texto y ver la cantidad de elementos de riqueza que se han conseguido en él, en un proceso que ha sido inédito. No se había dado nunca un proceso en el cual estuvieran participando una comisión experta que transversalmente, ¿no es cierto?, ofrece una serie de criterios fundamentales con consenso transversal, después el pronunciamiento, ¿no es cierto?, de quienes fueron elegidos y volver nuevamente a la revisión de la comisión con todos los detalles finales para poder entregar un producto, ¿no es cierto?, un resultado de esta reflexión que yo creo que más allá de los que puedan generar ciertas opiniones bastante ideologizadas, diría yo, en relación a ni siquiera invitar, sino que a rechazar de plano esta propuesta, y sin decir yo que hay que hacer lo contrario, no estoy llamando a eso, sino que sí a tomar conciencia del momento histórico, hacerlo con madurez, poder transmitir lo que pensamos de que es algo que puede servir para el bien común de nuestro país y en las generaciones futuras. Así que esa es mi invitación a que leamos y nos metamos seriamente en la última etapa de este proceso en el que estamos. Y aprovecho de agradecer la invitación a la Comisión Nacional y espero que nuestras reflexiones puedan ayudar a muchos a tener un discernimiento maduro. Gracias, Juan Pablo. Carolina. Gracias. Sí, es que yo creo que la conclusión es la misma, ¿no? Estamos tan llenos de eslóganes por todas partes, hay tanto ruido ambiente en torno a lo que significa esta propuesta, que lo mejor es es ser responsables y crearnos nuestra propia opinión, ¿no? En base a nuestras convicciones, yo humildemente lo que les he querido ofrecer es una opinión respecto de cuán concordante es con los principios en los cuales creemos y profesamos esta constitución, esta propuesta constitucional. Y en mis opiniones también no puedo dejar de comparar con lo que fue el anterior proceso en que sí, efectivamente, habían atentados graves contra nuestras convicciones y creo que la gravedad del texto que afortunadamente no se aprobó nos habrían hecho una herida muy importante al mundo cristiano y al mundo católico. Pero más allá de eso, el texto constitucional finalmente es, como decía Juan Pablo, una propuesta de ponernos de acuerdo y es en el fondo una norma jurídica en clave política. No podemos olvidar que en definitiva esto surge por decisión política, el volver a discutir una constitución. Esto está amparado por partidos políticos con distintas ideologías que en algún minuto se pusieron de acuerdo, afortunadamente, pero por primera vez y desde hace mucho, ¿no? A los chilenos no tenemos la posibilidad de manifestarnos eh,
respecto de un texto tan distinto como el anterior. O sea, en el fondo hemos tenido dos posibilidades muy blanco y negro de elegir algo para nuestra patria. Y yo creo que es una oportunidad que no podemos perder. Pero, claro, y detrás de nuestro voto van a estar nuestras convicciones, va a estar nuestra idea de país, no solamente para nosotros, porque ya nosotros ya no estamos yendo, ¿no? Sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, y ahí la responsabilidad es mayor, porque en el fondo ellos no van a haber podido votar, pero nosotros sí pudimos votar, ¿no? Pero aparte de eso, creo que no podemos perder de vista que esto en definitiva es una definición jurídica, política, pero hay otras definiciones que nos debieran preocupar más a nosotros como cristianos y como católicos, que son las, las, las disputas y las discusiones más culturales, ¿no? Durante mucho tiempo, desde un punto de vista jurídico, hemos ido perdiendo batallas. Nos hemos visto también muy disminuidos en cuanto a la interpretación de normas, y creo que en relación con familia y con vida, el avance de un progresismo desmedido y de un individualismo desmedido en nuestra sociedad nos ha llevado entonces a tener hoy día una instalación de conceptos, de corrientes culturales que son muy nocivas, ¿no? Y claro, eso son responsabilidades que tenemos que asumir como ciudadanos, pero principalmente como católicos. Entonces, esto no se termina en un texto constitucional. La batalla de las ideas, ¿no? Va a seguir dándose en el ámbito jurídico, y yo creo que responsablemente como ciudadanos también tenemos que estar ahí respaldando a nuestros legisladores, haciendo sentir nuestra voz, porque aquí todavía hay mucho por seguir trabajando, ¿no? En pos de esas mismas nuevas generaciones. Bien, Gracias. nuevamente nosotros les agradecemos mucho a todos los participantes en este webinar, en especial a Carolina y Juan Pablo, por todos los aportes que nos han entregado y que nos han aclarado en cuanto a qué nos dice la propuesta de constitución política en relación a la familia. Nos gustaría concluir reiterando las palabras de la carta enviada por nuestros obispos, quienes nos instan a discernir en conciencia si se promueve la dignidad de la persona, el bien común y un orden justo. Chile es una patria común que hace que cada hombre y mujer sea un ser con raíces en el pasado. Cada uno de nosotros es hijo de la casa común, un heredero que ha recibido los bienes del pasado y los debe transmitir al futuro. Todos hemos recibido una patria. No la hemos elegido, no la hemos creado, sino que la continuamos y la renovamos constantemente para el bien de todos. La patria no se la inventa, se la cuida y se la ama. El momento presente es un fuerte llamado a abandonar los individualismos para ponernos al servicio de los demás, especialmente los más abandonados de nuestra sociedad. Queremos invitarlos a que nos unamos en oración, rezando a nuestra Madre, especialmente ahora que estamos en el mes de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias a nuestros invitados y gracias a todos los asistentes. Sí, ciertamente vamos a publicar este webinar en nuestras redes, y agradecer especialmente, ¿cierto?, el que nos hayan aclarado algunos puntos y que hayan respondido estas consultas que teníamos ahí pendientes. Sí, un abrazo a todos, gracias a nuestros panelistas que ya son de la casa, por supuesto. Carolina, Juan Pablo, muchas gracias, que Dios los bendiga, gracias por su cariño, por la familia. No queda nada más que despedirnos, así es que a descansar y a leer la Constitución.